Jesús fue bautizado. Después de ser bautizado, Jesús fue llevado al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días, 40 noches que estuvo en ayuno. Diga conmigo, Jesús estuvo en ayuno. Bien fuerte, Jesús estuvo en ayuno. Entonces, si Jesús lo hizo, es bíblico hacerlo, ¿o no? Estaría raro que Jesús hiciera algo que no fuera bíblico. Estaría raro que Jesús hiciera algo que el Padre no aprueba. Jesús siempre fue obediente en todas las cosas. Diga conmigo, Jesús fue obediente en todas las cosas. ¿Y todas son? Ok, entonces Jesús ayunó. Después de que Jesús ayuna durante 40 días y 40 noches y sobrepasa la tentación, vence la tentación del diablo, resulta que Jesús se presenta en una sinagoga y de lo primero que Jesús habla es de la unción. Diga conmigo, de la unción. Diga, el primer mensaje de Jesús fue sobre la unción. Amén. Por eso es tan importante que ustedes y nosotros, todo el pueblo de Dios, vuelva a creer en la unción. La unción fue el primer mensaje de Jesucristo y fue el primer mensaje que precisamente los religiosos rechazaron. ¿Me están prestando atención? El primer mensaje de Jesús tuvo que ver con la unción, porque había un cumplimiento profético sobre él y fue el mensaje que los religiosos rechazaron. Ahora, la unción, cuando la unción se manifiesta a través del Espíritu Santo, tiene propósitos. Inicialmente Jesús habla de 3 propósitos poderosos por los cuales la unción estaba sobre él. Y esos propósitos permanecen hasta el día de hoy. Amén. Quiero que vayamos todos a Lucas capítulo 4. Vamos a hablar acerca de los propósitos de la unción en la vida del creyente. Lucas capítulo 4, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice la Biblia: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Diga conmigo, en el poder del Espíritu. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional por si lo siente un poco diferente. Dice, fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, las nuevas a los pobres. Dice la versión de Reina Valera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Diga conmigo, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Amén. Ese es el tercer. Después le voy a explicar bien los 3 niveles de la unción, pero en ese momento Jesús estaba sobre el tercer nivel, o se estaba moviendo en el tercer nivel de la unción, que era el Espíritu de Dios sobre él. Amén. El Espíritu de Dios está con nosotros, está dentro de nosotros, pero también está sobre nosotros. Cuando la unción empieza a manifestarse en el tercer nivel, grandes cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Cuando Jesús es llevado por el Espíritu y él empieza a predicar la palabra, lo primero de lo que él empieza a hablar es: el Espíritu de Dios está sobre mí para traerle buenas nuevas, o para traerle buenas noticias. Cuando el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, cuando el Espíritu de Dios está sobre un ministro, cuando el Espíritu de Dios está sobre un cristiano, lo primero que viene en la vida del cristiano son buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias.
¿Para quién dice ahí la Biblia? ¿Para quién eran las buenas noticias? Para los pobres. Y ya aclaramos que cuando la Biblia habla de pobres, no tiene nada que ver, por lo menos en este versículo y en el que le enseñé en el Salmo 113 y en el que le voy a enseñar hoy, esta palabra pobre, su traducción no tiene que ver nada con los recursos financieros. Cuando Jesús dice, yo vine a darle las buenas nuevas a los pobres, no está diciendo que era los que no tenían full casa, los que no tenían full, en aquel momento que era full camello, full caballo, algo así, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice, le he venido a dar buenas nuevas, le he venido a dar buenas noticias a los pobres, no se estaba refiriendo a los que estaban en escasez financiera, se estaba refiriendo al significado que le di la semana pasada. Pobre significa alguien que está triste, pobre significa alguien que no tiene ánimo, pobre significa alguien que se siente poca cosa, pobre significa alguien que es escaso espiritualmente, pobre significa alguien que está viviendo en decadencia espiritual. Es decir, no tiene comunión, no tiene relación con Dios, no hay una conexión divina. Esa persona es una persona pobre. ¿Están aquí conmigo? Ahora, si estuviéramos hablando de dinero, ¿cuántos pobres hay aquí? No, de dinero. Si yo les dijera, este mensaje es para los que están en pobreza total, viven en un ranchito, no tienen nunca comida, no tienen que vestir, puede ser, ¿hay alguien aquí así en esa situación? Si ese mensaje fuera solo para las personas que están en ese estado, todos los demás tendríamos que irnos de aquí. ¿Me estoy explicando? Por eso que cuando Jesús dice, he venido a traer buenas nuevas a los pobres, está diciendo, he venido a traer buenas nuevas a todos los que están en una situación espiritual y emocional decadente, y yo los quiero sacar de ahí. Por eso dice el Salmo 113, yo levanto, dice Jehová, yo levanto del polvo al pobre y lo hago sentar en lugares de príncipes. ¿Están aquí conmigo? Ok. Todos pasamos situaciones en la vida, momentos de tristeza, momentos de lloro, momentos de prueba, momentos de tentación, pero Dios no quiere que nos quedemos en esa situación. Usted puede sentirse triste, pero no puede vivir triste. Usted se puede sentir afligido un día, pero no puede vivir afligido. ¿Están aquí conmigo, iglesia? Usted se puede sentir un día atribulado, pero no puede vivir todos los días atribulado, porque usted ha venido a Cristo y dice la Biblia que Él nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Usted puede tener un resbalón, pero de tener un resbalón a vivir en pecado son cosas muy diferentes. ¿Están aquí conmigo, iglesia? Por eso es que el primer mensaje del Señor con respecto a la unción dice, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Diga conmigo, Él dijo, me ha ungido. Si Él necesitó la unción, ¿cuánto más la necesitamos usted y yo? Si Jesús, siendo 100% Dios, 100% hombre, necesitó la unción, ¿cuánto más la necesitamos usted y yo? Gloria a Dios porque está dentro de nosotros su presencia. Gloria a Dios porque su presencia nos rodea también. Pero el tercer nivel de la unción, donde empiezan a suceder cosas sobrenaturales y hay una autoridad poderosa en el Señor, es cuando el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Por eso es que en el libro de los Hechos usted ve que el Espíritu Santo no llegó dentro de los apóstoles, sino que cayó sobre ellos y todos los 120 que estaban ahí. O dice que cayó dentro de ellos o que quedó sobre ellos. Sobre ellos, usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Entonces resulta que apenas usted se empieza a mover en ese nivel de la unción, también el mensaje de la palabra, porque dice, yo les he venido a traer
buenas noticias, buenas nuevas. Usted empieza a comprender por qué la unción desciende, por qué la unción cae y por qué la unción se manifiesta. Escúcheme bien, yo sé que a veces hay escepticismo cuando la unción se manifiesta y el Espíritu Santo empieza a tocar a las personas y cae uno por allá y otro por allá y le da el gozo, empieza a gritar en liberación o lo que sea. Escúcheme bien, usted no puede temer a lo que está pasando, sino que tiene que empezar a creer para que usted se empiece a mover en otro nivel de la unción. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cuando una persona cae postrada en la presencia del Señor, es porque el Espíritu Santo está haciendo algo en el interior. El Espíritu Santo está haciendo algo aquí. Está quebrantando, está limpiando, está sanando, está restaurando, está llevando a las personas a un nuevo nivel. Ustedes no vieron a los discípulos de Cristo predicar con el poder y la autoridad que lo hicieron después de Pentecostés entonces. Excepto aquellos 70 que para un propósito muy específico el Señor les dice: vayan y predican. Volvieron contentos y felices por lo que estaba pasando. ¿Me estoy explicando, iglesia? En Jesús estaba la unción. El Espíritu de Dios estaba sobre él y él empezó a predicar las buenas nuevas. Ahora escuche bien. Este mensaje él se lo empieza a dar a su pueblo, al pueblo de Israel. Luego ese mensaje empieza a ser predicado también a los gentiles. Nosotros venimos a Cristo por medio de las buenas noticias, pero luego esas buenas noticias de salvación nos lleva también a una liberación en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Me están prestando atención? Hay gente que está en la iglesia, hay gente que viene todos los domingos, hay gente que pareciera estar muy bien, pero siguen en cautiverio y opresión. ¿Me estoy explicando? Hay gente en cautiverio y opresión en muchas áreas de su vida. Hay ciertos teólogos o ciertos movimientos que dicen que es imposible que una persona que esté en Cristo esté bajo algún tipo de opresión. Sí. Si usted está en Cristo, como tiene que ser. Pero cuando se abren puertas y cuando hay una separación de Dios, el Satanás se aprovecha para mantener a una persona que vino a Cristo, pero la mantiene en opresión por algún tipo de separación de Dios. Número uno. Número dos, también puede pasar porque la gente se acostumbra a vivir en esa opresión. Le gusta sentirse así, porque le gusta sentirse conmiserado. Lo que a mí me pasa, lo que yo vivo. Dios no nos llamó a conmiserarnos. Dios nos llamó a ser libres. Exprese su sentimiento, pero levántese de ahí en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que tiene cautiverios aquí en su mente y en su corazón. No lo podemos discernir así nomás con solo verlos, pero en su mente y en su corazón hay cautiverio y por ello no avanzan en muchas áreas de su vida. Dios quiere que su pueblo avance y que su pueblo llegue a otro nivel, al nivel de los príncipes, Por eso Él dice: yo los levanto del polvo, les doy un lugar de honor y los siento entre príncipes. ¿Me estoy explicando? Escuchemos las buenas nuevas entonces. Las buenas nuevas que dijo Jesús, que están escritas en su Biblia. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, a los que están escasos, insuficientes, infelices, desdichados, tristes, con baja autoestima o cortos de ánimo. Dice la palabra: me ha enviado para proclamar libertad a los, dice la Biblia en la Reina Valera, dice también a pregonar libertad a los. ¿Y sabe qué me asusta a mí a veces, hermano? Me asusta, pero voy entendiendo algunas cosas. Hay gente que está en la iglesia, que se sienta en una banca, que viene tal vez todos los domingos o uno cada 15 días, pero su mente está en cautiverio. Su vida está en cautiverio. Hay gente que está luchando con muchas
áreas de su vida porque no han comprendido que la unción los ha venido a libertar.